vamos a empezar. Miren, ciclo cardíaco. Cuando hablamos de ciclo cardíaco, hablamos de cómo el corazón, a través de sus diferentes válvulas y a través de sus cavidades, ya sean aurículos y ventrículos, reciben sangre y expulsan sangre. Esa es la finalidad del ciclo cardíaco, hacer que la sangre vaya circulando. Desde la sangre que regresa al corazón a través de las aurículas y la sangre que sale expulsada a través de los ventrículos por las arterias que sabemos. Pero antes de empezar el ciclo, tengo que referirles a algo. Por ejemplo, saber cómo se llaman las cavidades, ¿cierto? Vamos a utilizar diferentes partes del corazón para hablar de al menos una de ellas. Por ejemplo, esta cavidad de aquí se llama aurícula derecha, ¿no? ¿No estamos de acuerdo, no? ¿Y esta de aquí cómo se llamaría? Aurícula izquierda, ¿sí? ¿Está bien o no? Dime, estas cavidades de acá, ¿cómo se llamaría? Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, ¿sí? Como le digo, voy a utilizar todo el corazón para no hacer un solo corazón y hacer muchas señas. Ahora, entre esas aurículas y esos ventrículos existen unas válvulas o no? Sí, entonces, por ejemplo, ¿cómo se llamaría esta válvula que está aquí? Esta válvula que está aquí, la voy a dibujar, tiene una forma, así tiene una forma, donde tiene 1, 2 y 3 válvulas. ¿Cómo se llama eso? Eso se va a denominar, así en iniciales, válvula aurículo ventricular. ¿Y por qué se le llama válvula aurículo ventricular? Sencillo, porque se encuentra entre una aurícula y un ventrículo. ¿Se entenderá que acá hay otra válvula o no? ¿Aquí habrá otra válvula o no? ¿Cómo se llamará esta válvula entonces? Que está entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. A esta válvula se le va a llamar la válvula bicúspide. ¿Por qué bicúspide? Porque tiene dos válvulas. ¿Se entendió o no se entendió? Entonces dime, ¿cómo se llama esta? Bicúspide, válvula aurículo ventricular, pero ¿cómo se llama? Bicúspide, y esta se llama. Es decir, la tricúspide, la bicúspide, ¿qué tipo de válvulas son? Válvulas aurículo ventricular. A ver si me entendiste. ¿Cómo se llamará esta válvula? Entonces, ¿estará bien si la pongo así o no? ¿Estará bien si la pongo ahí? ¿Sí o no? ¿Y esta cómo se llamará? ¿Estará si la pongo así? ¿Sí se entiende o no se entiende? Dime, ¿cómo se llamará esta válvula? Tricúspide. ¿Y esta válvula aquí cómo se llamará? Bicúspide. Dime, ¿se está entendiendo o no? ¿Cómo se llamará esta válvula? Tricúspide. ¿Y esta de acá? Bicúspide. ¿Se entendió? Entonces, si te das cuenta, tenemos válvula bicúspide, tricúspide. Dime, ¿esta cómo se llama? Tricúspide. ¿Y esta de aquí cómo se llama? Ya está, ya están todas las válvulas puestas. ¿Se entendió? Pero si te das cuenta, hay otras válvulas más pequeñas, ¿no? Hay unas válvulas que están justamente donde nacen las arterias. ¿Cómo se van a llamar estas válvulas? Estas válvulas de aquí se van a llamar válvulas sigmoideas. Son pequeñitas, ¿no? Son más pequeñitas y están ahí. También tienen una forma similar a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamará esta válvula? Esta válvula de acá se llama válvula sigmoidea. Es decir, dentro del corazón, ¿cuántos tipos de válvulas tenemos? Dos tipos de válvulas, las que son consideradas aurículos ventriculares y las que son consideradas sigmoideas. No sé si hasta ahí me estoy dejando entender. Aurículos ventriculares y sigmoideas. A ver, la pregunta es, ¿dónde se localizan las válvulas aurículos ventriculares? Entre la aurícula y el ventrículo. Entre aurícula y ventrículo. ¿Dónde están localizadas las válvulas sigmoideas? Entre ventrículos y arterias. Entre ventrículos y arterias. No sé si me estoy dejando entender. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, si se está entendiendo, yo quiero que tú me digas una cosa. ¿Qué ocurre cuando esta válvula aurículo-ventricular se abre? ¿Qué ocurre cuando esta se abre? Cuando esta válvula se abre, va a permitir que la sangre que está aquí en la aurícula, ¿hacia dónde se dirija? Hacia el ventrículo. No sé si me dejo entender. Pero si está cerrada, la sangre caerá al ventrículo. Quiere decir que para que la sangre pase de una aurícula a un ventrículo, ¿qué tiene que pasar con estas válvulas? Se tienen que abrir. Exactamente. A ver, vamos a ver si me sigo dejando entender. Una vez que la sangre ya está aquí, a ver, acá lo voy a hacer. Una vez que la sangre ya está aquí, en el ventrículo, ¿cierto? Porque así llega. Una vez que la sangre está en el ventrículo, la sangre ¿por dónde tiene que salir? No va a regresar a la aurícula. Por eso que estas válvulas se tienen que cerrar. Ya lo voy a explicar en un momento, pero entiéndeme la lógica. Cuando la sangre cae de la aurícula al ventrículo, nunca, jamás, never, a never, va a regresar a la aurícula. Jamás regresa a la aurícula.
¿Sí? Es un principio fisiológico. La sangre no hace el famoso reflujo sanguíneo. ¿Qué significa reflujo? Regresar de donde viene. Por eso que hay una norma así que entre comillas yo la digo. La sangre dice retroceder nunca. ¿Por qué? Porque nunca regresa de la cavidad de donde viene. ¿Me dejo entender? Si una persona hiciera eso, tendría problemas de válvulas y eso se va a llamar soplo cardíaco. Algo que no lo voy a explicar acá porque esta es una clase de ciclo cardíaco. Cuando hablemos de patología de válvulas, ahí podríamos hablar de estenosis valvular o de insuficiencia valvular, lo que provocan los soplos cardíacos, pero eso ya en carrera de medicina, ¿entendido? Acá todavía lo limitamos al conocimiento básico, quiero hablar. Entonces, ¿cuál es el único camino que le queda a la sangre de este punto del ventrículo a salir del corazón? ¿Será por la aurícula? Ya no. Mira la secuencia, tiene que salir por acá. Pero te pregunto, si esta está cerrada, ¿podrás abrir la sangre? Entonces, ¿qué tiene que pasar con esas válvulas? Quiere decir que las válvulas sigmoideas comunican ¿a quién? A los ventrículos con las arterias. ¿Qué hacen las válvulas auriculoventriculares? ¿Comunican a quién? A aurícula con ventrículo. ¿Qué hacen las válvulas sigmoideas? Comunican ventrículos con... Facilito. Cuando están cerradas, la sangre no puede salir. Y cuando se abren, la sangre sale por la arteria y sale. No sé si me estoy dejando entender hasta ahí. Ahora te pregunto, una vez que la sangre salió del corazón, ¿cierto? Por gravedad, si estas siguen abiertas, ¿puede caerse o no? Entonces se cierran. ¿Para qué? Para asegurar que la sangre no regrese, porque recuerda que la sangre dice algo, retroceder nunca. ¿Se está entendiendo? Entonces, si ya me entendiste ese principio de recorrido, a ver, ¿cómo es la secuencia? ¿La sangre a dónde llega? A la aurícula. ¿A quién atraviesa? A la válvula auriculoventricular. ¿A dónde llega? Al ventrículo. ¿A quién atraviesa? Acá hay una válvula. ¿Acá hay una válvula o no? ¿Cómo se llama esta válvula? Todavía no te interesa cómo se llama, Todavía no te interesa cómo se llama. Si se llama Morgan y se llama Aranzo, todavía no nos interesa. Solamente yo quiero que sepan que se llaman sigmoideas. En un momento te voy a explicar cómo se llama. Ahora, de las sigmoideas, ¿a dónde pasan? A la arteria. Pero mira, una cosa interesante es que cuando esa sangre sale de esta arteria, se va a ir a un capilar que va a estar localizado acá. ¿Para qué? Para darle intercambio de gases, porque recuerda que esto está llevando CO2, ya te voy a explicar. ¿Sí? Llega al capilar y una vez que llega al capilar va a retornar a través de estos vasos sanguíneos, mira. Pero si te das cuenta, ya cambió de color o no. Ya cambió de color. Salió azul, mira. ¿Y cómo retorna? Rojo. Quiere decir que cuando sale azul está llevando CO2 y cuando retorna rojo quiere decir que retoma como oxígeno, como luz. Entonces, ¿dónde se van esas arterias? Al pulmón, muchachos. ¿Para qué se va el pulmón? Para botar CO2 y que el pulmón que me entregue oxígeno. Esa es la real función que tiene esta arteria de nombre arteria pulmonar. Se va al pulmón, hace la hematosis, el intercambio de gases y regresa en forma de vena pulmonar. ¿A dónde? A la aurícula izquierda. Una vez que está en la aurícula izquierda, ¿a dónde pasa? A la válvula bicúspide. De la bicúspide, ¿a dónde pasa? Al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo, ¿por dónde sale? ¿Regresará a la aurícula izquierda? ¿Regresará o no regresará? Entonces, ¿a dónde se va? A la válvula sigmoidea. ¿Y de ahí a dónde sale? A la arteria aorta. Y la aorta, cosa curiosa, se va hacia arriba a través de las arterias coronarias, perdón, las arterias carótidas, llega hasta el cerebro y ahí hace la hematosis también, hace intercambio de gases con células. ¿Y qué entregan esas células? Mira, se va y regresa. ¿Cómo regresa? Es decir, ¿qué bota por acá? Oxígeno, ¿no? Pero ¿qué regresa del cerebro? ¿Qué regresa del cerebro? El CO2. A través de las venas cavas, tanto la vena cava superior como la vena cava inferior. Profe, ¿y esta de dónde sale? Recuerda que la aorta sube y baja, viene por acá y regresa por la vena cava inferior. ¿Se está entendiendo o no? ¿Y a dónde regresa? Derecha. ¿A dónde pasa? ¿A dónde sigue? ¿Dónde continúa? ¿Por dónde sale? ¿Y qué está botando?
se va? Al pulmón. ¿Cómo regresa? ¿A dónde llega? A aurícula izquierda. ¿Dónde termina? ¿A dónde cae? Ventrículo izquierdo. ¿A quién atraviesa? A la sigmoidea. ¿Y sabe por dónde sale? Lleva oxígeno. Y si te das cuenta, ese es un ciclo que se repite y que ahorita está haciendo esto. O sea, todo lo que te he explicado en casi 6 minutos ocurre en 0,8 segundos. En este latido ya ocurrió todo lo que yo te mencioné. Entonces vamos a ver cuáles son las dos fases que tiene el ciclo cardíaco. De la derecha a la izquierda y de la izquierda a la derecha. Toda esta primera fase se va a llamar fase de contracción. Se llama fase de contracción. Tiene un nombre, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama la fase de contracción? Dilo, dilo. Se llama sístole. ¿Qué es la sístole? Es la fase donde el corazón se contrae. ¿Se entiende o no? ¿Y cómo se llama la otra parte del ciclo cardíaco? Que entenderá que se llama fase de ¿qué? De relajación. Le pregunto, ¿cómo se llama la fase de relajación? Se llama diástole. Entonces, hasta aquí, ¿cuántas fases tiene el ciclo cardíaco? 2. Una fase de contracción llamada sístole y una fase de relajación llamada diástole. La sístole y la diástole. La sístole y la diástole. La sístole y la diástole. Eso ocurre en nuestro corazón ahorita. ¿En cuánto tiempo? 0,8. O sea, ni siquiera un segundo dura este ciclo mismo. Ahora, vamos por partes. Fase de contracción o sístole. Existen dos fases. Dos fases. Yo diría, profesor, acá usted ha puesto 3. No, son 2. Ya te voy a explicar por qué. Si no, para no confundirte, voy a borrar esto. Y ahora sí se entiende, ¿son dos fases o no? Esta fase de aquí, esta primera fase, es donde las aurículas se contraen. Y a esa fase se le va a llamar sístole auricular. La sístole auricular. ¿Qué es la sístole auricular? Es la fase donde las aurículas se contraen. Ahora la pregunta es, profesor, ¿para qué se contraen las aurículas? Entonces empezamos el ciclo. Miren, empezamos el ciclo. El ciclo, la sístole auricular empieza con un corazón semilleno. Un corazón lleno hasta el 70%, dicen los libros. Así empieza. Empieza con este ventrículo izquierdo lleno, este ventrículo derecho lleno. ¿Hasta cuánto está lleno, chicos? 70%, nada más. Las aurículas están llenas de sangre. Las aurículas están llenecitas de sangre. Ambas aurículas, repito, están llenecitas de sangre. ¿Se está entendiendo o no se está entendiendo? ¿Cómo están las válvulas auriculoventriculares? Están abiertas. Ahora, la pregunta es lógica o no. ¿Por qué están abiertas? ¿Pero es lógica la respuesta también o no? Claro, están abiertas ¿para qué? Para que la sangre caiga de la aurícula al ventrículo. Si no, no cae la sangre de la aurícula al ventrículo. No podría caer. Mira, aquí está cayendo. Una pregunta, ¿se está entendiendo o no? Ojo. Está iniciando la sístole auricular todavía. El corazón está así antes de la sístole. O sea, antes de la sístole, ¿cómo está el corazón? Las aurículas llenas de sangre, el ventrículo lleno hasta el 70%. ¿Cómo están las válvulas auriculoventriculares? ¿Y cómo están las sigmoideas? Entonces yo puedo decir que cuando se da la sístole auricular, ¿qué pasa con la aurícula? ¿Se contrae o no se contrae? Entonces, al contraerse, mira la diferencia de estas válvulas, de estas aurículas. Esta está contraída. Entonces, ¿qué pasa con toda la sangre de la aurícula? ¿A dónde pasa? Cae al ventrículo. Entonces, mira, todo eso que está aquí, todo eso que está aquí, todo eso que está acá, ¿a dónde pasa? A la ventrícula. Al ventrículo. ¿Y qué crees que hace el ventrículo? ¿Lo llena o no lo llena? Te pregunto, ¿cuánto le faltaba al ventrículo? 30%. Quiere decir que cuando la aurícula se contrae, ¿qué pasa con el ventrículo? ¿Se llena o no se llena? ¿Por qué? ¿Cuánto le aporta? 30%. Entonces empezamos a dar datos. Primer dato, la sístole auricular llena el ventrículo. ¿Por qué llena el ventrículo? ¿Cuánto le da? 30% de su volumen. Claro, ya tenía 70, ¿cierto? Más 30, 100%. 2. ¿Cómo están las válvulas auriculoventriculares? ¿Abiertas o cerradas? Abiertas. Están abiertas. Abiertas. ¿Y cómo están las válvulas sigmoideas? Cerradas. Están cerradas. De ahora en adelante voy a poner A abierta y C cerrada. ¿Se entiende o no se entiende?
Pero hay lógica para que estas válvulas estén abiertas o no. Sí, porque si estuvieran cerradas la sangre no va a pasar. Entonces está abierta para que la sangre pase. Si estas válvulas estuvieran abiertas, ¿qué pasaría con la sangre? Se estuviera escapando sin que el corazón se contraiga, y ese es un problema cardíaco también. ¿Entendido, no? Profesor, bacán. Entonces, ¿cómo termina la sístole auricular? Con las aurículas contraídas, sin sangre ya, las válvulas abiertas y estas válvulas sigmoideas cerradas. ¿Y el ventrículo cómo está? Entonces vamos al otro lado, a la siguiente fase. Mira cómo está. Dígame, ¿cómo estaba el ventrículo? ¿Lleno o vacío? Entonces decimos el ventrículo está completamente lleno. 100% lleno. Ahí lo tenemos. Está lleno, bacán. Dime, ¿cómo está el otro ventrículo? También repleto de sangre, ¿cierto? Ahora sí, te pregunto, ¿cómo están las aurículas? Vacías. Están vacías. Te pregunto, ¿cómo están las válvulas auriculoventriculares? No. ¿Cómo están? Pues venimos de la fase anterior. ¿Cómo están las fases? Aquí están abiertas. ¿Y cómo están las sigmoideas? Ya, así empieza la sístole ventricular, pues, porque esto se va a llamar sístole ventricular. Entonces, mira, el corazón empieza a contraerse. ¿Sí? Una vez que se va a contraer, ¿qué pasa si se contrae? A ver, imagínate, ¿qué pasa si se contrae? ¿Qué pasa? No me digas qué va a pasar. Yo te estoy diciendo, olvídate lo que sabes. ¿Qué pasa si este corazón se contrae? Estando esto abierto, ¿la sangre qué va a pasar? ¿Y yo qué te dije al inicio? Que la sangre puede regresar a la aurícula o no. No, esa es la razón para que estas válvulas se cierren. Esa es la razón para qué se cierran estas válvulas. Para que cuando el corazón empieza a contraer, no sé si me dejo entender, la sangre no retorne a la aurícula. Pero dime, ¿se tienen que abrir esas todavía, pues? ¿Por qué no se tienen que abrir? Porque si se abre, la sangre va a salir rapidito y ya estaríamos en la fase siguiente. En esta fase, ¿cómo están las válvulas auriculoventriculares? Mira, estaban abiertas y se cierran. ¿Cómo están las sigmoideas? Siguen cerradas. El ventrículo, ¿cómo está? Repleto de sangre. Te pregunto, ¿gana sangre? ¿Pierde sangre? Por eso que a esta fase, donde no hay ni ganancia ni pérdida de sangre, se le llama fase isovolumétrica. ¿Qué significa la palabra isovolumétrica? Es aquella fase donde no hay ni pérdida ni ganancia. ¿Por qué no se pierde? Porque todo está cerrado. ¿Y por qué no se gana? Porque también todo está cerrado. ¿Se está entendiendo o no? Profesor, entonces, ¿cómo se llama esta primera fase? A esta fase le vamos a llamar contracción. ¿Y por qué contracción? Porque estamos en la sístole. ¿Contracción qué cosa? Isovolumétrica. Ahora sí, descríbeme cómo está el corazón. Descríbeme. El ventrículo, ¿cómo está el ventrículo? 100% lleno. ¿Quién? El ventrículo. Descríbeme qué pasa con las válvulas. Las válvulas auriculoventriculares se cierran. ¿Y cómo están las válvulas sigmoideas? ¿Se cierran o están cerradas? Están cerradas. No confundas, No confundas. Ellas no se cierran, porque si se cierran no estuvieran abiertas. O sea, siguen cerradas. ¿Entendido? Ahora, a ver si saben. Hay una frase que dice, cuando una puerta se cierra, bien gafos son. ¿Cómo va a ser? Otra se abre. No, cuando una puerta se cierra, genera un ruido. Intenta salir 3 de la mañana de tu casa. Abre la puerta, bacán. Nadie se enteró. Ciérrala. ¿Han intentado cerrar una puerta? ¿Suena o no suena? Por más que tú digas, no, profesor, pues cierro despacito. Nada. Hay un clic de cierre. Cuando estas válvulas se abren, la sangre pasa de un lado a otro lado. Pero cuando se cierran, se escucha un ruido. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, vamos a ver. ¿Estas válvulas cómo estaban? ¿Cómo estaban? Abiertas. Y aquí en esta fase, ¿qué ocurre? Se cierran. Entonces debe generar un ruido, ¿no? Ya, entonces, pregunta de examen. Aquí ocurre un ruido cardíaco. Todavía no sé si es el primero o el segundo, pero cuando estas válvulas se cierran, siempre generan un ruido. O sea, recuerda, cuando una válvula se cierra, siempre genera un ruido. El primero o el segundo no lo sé. Simplemente en tu mente tiene que estar, se cerró una válvula, ruido cardíaco. Ya después, según lo que voy a explicarte al final, determinaremos si es el primero, o es el segundo, o el tercero, o el cuarto ruido. ¿Entendido? Ahora, entonces, ¿cómo encuentra el corazón la siguiente fase? Explícame, ¿cómo está el corazón? Lleno al 100%, mira, lleno al 100%. ¿Está bien? ¿Cómo están las válvulas auriculoventriculares? Cerradas.
¿Cómo están las válvulas sigmoideas? ¿Abiertas o cerradas? Están cerradas. Digo, están cerradas. ¿Cómo están las válvulas sigmoideas? Están cerradas. ¿Cómo está el ventrículo izquierdo? Repleto de sangre. Pero recuerden que ahora el corazón ya está ganando presión. Si el corazón está a punto de reventar, ¿cuál de estas válvulas crees que se tiene que abrir? ¿Por qué? Dos razones, ¿sí? Primera razón, esas no se pueden abrir porque el corazón no puede regresar. Entonces las únicas cavidades que tienen que abrirse son las sigmoideas. ¿Y para qué se abrirá esta válvula? ¿Para qué se abrirá esta válvula? Para que la sangre, ¿qué ocurra? Al contraerse, mira, te cuenta cómo está el corazón, ¿sí? Y mira acá está, ya está contraído, se contrae, entonces la sangre empieza a salir por acá y sale por la arteria pulmonar. O puede ser que este ventrículo izquierdo se contrae, la sangre sale por aquí y se va por la arteria. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces vamos a hacer que el corazón bote su sangre, ¿ya? Mira acá, como está botando, el corazón está botando y la sangre está saliendo. ¿Se entiende o no? Entonces, si la sangre sale por acá, ¿manchará la arteria o no? Entonces la sangre ahora está por la arteria. Está por acá. Sigue saliendo. Sigue escapando esa sangre. Entiéndeme cómo está saliéndose la sangre. ¿Sí? La sangre sigue saliendo y el corazón sigue botando sangre a través de la arteria. Y las arterias están llenecitas de sangre. Ahora la arteria está llenecita de sangre para darle circulación al cerebro o hacia nuestros pies. A todo nuestro cuerpo, en realidad. Eso es lo que hace la aorta. ¿Se entendió o no? Profe, ¿y del lado derecho cómo sería? Igualito. La sangre empieza a salir de a poco, mira, así para que tú lo veas. Empieza a salir de fuga, empieza a salir, sale por acá y empieza a llenar la arteria pulmonar. Sigue saliendo la sangre. Ahora ahí tengo menos sangre en el ventrículo, mira, menos sangre, y la arteria pulmonar se sigue llenando de sangre. Ahora tengo ya casi nada de sangre, un poquito de sangre nomás ahí, y la arteria pulmonar sigue llenándose de sangre y saldrá hacia el pulmón. Mira, y de lo que estaba al 100% lleno, ahora se está vaciando, se está expulsando. Por eso, jóvenes, señoritas, a esta fase, ¿cómo le llaman? Le llaman el famoso periodo de expulsión, donde la presión de los ventrículos le gana a la presión de las arterias, por eso que se abre esa válvula. ¿Se está entendiendo o no se está entendiendo? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto expulsa el ventrículo? Aquí se expulsa 70 mililitros de sangre. ¿Saben cómo se llama, chicos, a eso? A eso se le llama volumen sistólico. A eso se le llama el famoso volumen sistólico. A eso se le llama el volumen sistólico. Pregunta de examen. ¿Cuántos mililitros de sangre expulsa el corazón? 70 mil. ¿Cómo se llama el volumen que sale expulsado del ventrículo? Volumen sistólico. ¿Y por qué le llaman volumen sistólico y no diastólico? Porque ¿en qué fase estamos todavía? Quiere decir que el punto final de la sístole es la expulsión de 70 mililitros de sangre. Esa es la función de la sístole. Que la aurícula se contrae y el ventrículo se contrae para que salgan 70 mililitros de sangre. Pero pregunto, ¿cómo quedaron las válvulas? Mencióname. ¿Cómo están las válvulas auriculoventriculares? Están cerradas. No me digas se cierran, están cerradas. Siguen cerradas. ¿Cómo están las válvulas sigmoideas? Ellas se abren. No me digas están abiertas. ¿Por qué? Porque estaban cerradas, aquí se abren. ¿Me dejo entender o no? Fase de diástole. Te pregunto, ¿cómo está el corazón? ¿Las aurículas tienen sangre? No. ¿Los ventrículos tienen sangre? No. Pregunto, ¿cómo están las válvulas auriculoventriculares? Cerradas. Están cerradas, ¿sí? Están cerradas. Te pregunto, ¿cómo están las válvulas sigmoideas? Están abiertas, están abiertas. Las válvulas sigmoideas están abiertas. Dime, ¿cómo están las arterias? Llenecitas de sangre. Están repletas de sangre. O sea que la sangre está saliendo por las arterias, ¿sí? Las arterias están llenecitas de sangre. Están llenecitas de sangre. Te pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre si estas válvulas se mantienen abiertas? ¿Qué va a pasar por gravedad? La sangre va a regresar ¿a dónde? A los ventrículos. Entonces, ya tú sabes, ¿qué tiene que pasar con estas válvulas? Tienen que ser. Entonces, cuando se cierran, ya te dije, ¿qué pasa cuando una puerta se cierra?
genera un ruido. Entonces, díctame, ¿cómo se llama este periodo? Ahora, mira, ¿está cerrado o no? ¿Está cerrado? Está cerrado, está cerrado. Te pregunto, ¿el ventrículo ganará sangre? ¿Perderá sangre? Entonces, esa fase se llama relajación. Profesor, ¿y por qué relajación? ¿Por qué estamos en diástole? ¿Relajación qué? Isovolumétrica. ¿Y por qué isovolumétrica? Porque no gana Ni pierde ni gana sangre. Ahora, te pregunto, ¿cómo está? Pregunta, ¿cómo está el corazón? A ver, decimos. Las válvulas auriculoventriculares, ¿cómo están? cerradas. ¿Abiertas o cerradas? Cerradas. Están cerradas. Ya está. Dime, ¿qué pasa con las válvulas sigmoideas? Se cierran. Las válvulas Se cierran. sigmoideas, sí, las válvulas sigmoideas se cierran. Y te pregunto, ¿qué ocurre cuando una válvula se cierra? Genera un ruido. Creo que ya estamos en capacidad de responder quién es el primer y quién es el segundo ruido. ¿Quién es primero? ¿Sístole o diástole? Y después, entonces respóndeme tú. ¿Qué ocurre en la contracción isovolumétrica? El primer ruido cardíaco. ¿Y qué ocurre en la relajación isovolumétrica? El segundo. ¿Por qué se da el segundo ruido cardíaco? Porque se cierran las. Porque se cierran las válvulas sigmoideas. ¿Por qué se da el primer ruido cardíaco? Porque se cierran las válvulas auriculoventriculares. ¿Quiénes son las válvulas auriculoventriculares? La bicúspide y la tricúspide. ¿Quiénes son las válvulas sigmoideas? Esta de aquí, esta de acá, de donde sale la arteria pulmonar, ¿sí? Se llama Morgagni. Mientras que esta de acá, de donde sale la arteria aorta, se llama válvula sigmoidea de Arancio. Entonces ahí tenemos el nombre de las cuatro válvulas: tricúspide, Morgagni, Arancio, bicúspide. A ver tú. Tricúspide, Morgagni, Arancio, bicúspide. Otra vez. Tricúspide, Morgagni, Arancio, bicúspide. Otra vez. Tricúspide, Morgagni, Arancio. Otra vez. Tricúspide, Morgagni, Arancio. Ahí tenemos. ¿Se entendió o no se entendió? Profesor, ya está, entendemos hasta acá, pero falta la última fase. ¿Sí? El corazón ya está sin sangre. No hay nada de sangre en el corazón. Profe, mi ex, ahí está. Que no tiene corazón. Perdón, no tiene sangre en el corazón. No tiene sangre en el corazón. Pero se tiene que llenar de nuevo, ¿no? Claro, porque la sangre ya está retornando por acá, mira. La sangre ya está en las venas, mira. La sangre ya está en las venas. La sangre está retornando a través de las venas. La vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. Profe, del lado izquierdo también, ¿o no? Claro. La sangre está a través de las venas pulmonares, mira. Las venas pulmonares están llevando su sangre para regresar ¿a dónde? Y empezar a llenar ¿a quién? A la aurícula. Pero cuando la sangre toca la aurícula y toca la válvula, esta válvula automáticamente se... ¿Y para qué se abre? Para que la sangre, gota a gota, empiece a llenar ¿a quién? Al ventrículo. De este lado, la sangre cae, ¿eh? Y aquí empieza a llenar a la aurícula derecha. Pero conforme va llenando a la aurícula derecha, toca la válvula y esta válvula se abre. ¿Para qué? Para que la sangre gota a gota, llena ¿a quién? Al ventrículo derecho. ¿Hasta cuándo lo llenará? Entonces, ¿cómo se llama esta fase? A esta fase se llama llenado ventricular. Llenado ventricular. Jóvenes, señoritas, ¿qué va a pasar aquí? Que se llena, ¿cuánto? 70%. ¿Por ciento de quién? De los ventrículos. De los ventrículos. ¿Cómo están las válvulas auriculoventriculares? ¿Se abren o no? Se abren. ¿Y qué pasa con las válvulas sigmoideas? Están cerradas. Dime, una vez que llena el 70%, ¿a dónde pasa? A la sístole auricular. ¿Las aurículas se contraerán o no? ¿Cuánto van a llenar? 30% del ventrículo. ¿Estará completo el ventrículo o no? Sí. ¿Esta válvula se cierra o no? Primer ruido cardíaco. Luego el corazón se contrae, esta válvula se abre y ¿cuánto bota? 70 mililitros de sangre. Pero para que la sangre no caiga, ¿qué pasa con esta válvula? Se cierra, segundo ruido cardíaco.
y entenderás que el corazón tiene que abrirse para que la sangre retorne. ¿Hasta cuándo? Hasta 70%. ¿Para qué? Para que luego la sístole auricular complete el 30%. Primer ruido cardíaco, se pulsa el 70%, segundo ruido cardíaco y se vuelven a abrir hasta el 70%. Y luego, de nuevo, y este es un famoso ciclo cardíaco. No sé si se entendió. ¿Se entendió? Si se entendió, chicos, cumplimos con el objetivo de explicarle el ciclo cardíaco. ¿Entendido? Entonces, yo creo que con esto es suficiente para que ustedes puedan desarrollar las preguntas. Vamos a ir a la parte del corazón, vamos a ver lo que hemos visto aquí en pizarra, vamos a verlo en el corazón orgánico.